Hola, arrancamos este vídeo dedicado a Git. En esta serie compuesta por 3 vídeos, dedicamos este segundo a aplicar los conceptos vistos en el primer vídeo en un ejemplo real. En esta cuarta iteración vamos a hacer algo un poco más realista. Vamos a simular que hacemos un proyecto en una ubicación, en casa por ejemplo, y que mediante un repositorio remoto como puede ser GitHub, lo compartimos y colaboramos con otro usuario en otra ubicación remota. Vamos a suponer que estoy en casa y que quiero iniciar un nuevo proyecto que además sé que lo quiero controlar con un sistema de versiones como Git. En el equipo de casa abriré una terminal para ejecutar los comandos de Git y un VS Code para implementar y también para ver cómo ejecutamos esos comandos de Git desde un entorno más gráfico. El primer paso será crear una carpeta para alojar nuestro nuevo proyecto. Lo podemos hacer desde la herramienta de Visual Studio Code o también lo podemos hacer desde terminal. Aquí en el home de este usuario creo la carpeta del proyecto con un mkdir y el nombre del proyecto, por ejemplo, desafío. Pulsamos intro y entramos en la carpeta. Como vemos, esta carpeta está completamente vacía, no tiene nada. Desde VS Code abrimos la carpeta del proyecto, que lo tenemos aquí y también lo podíamos haber creado desde aquí. Y ya dejaríamos activo esta carpeta como base del proyecto. Este proyecto va a ser muy trivial porque el objetivo es gestionar las versiones y va a consistir en proponer al usuario un desafío y si lo pasa, darle un premio. La opción más rápida es crear un nuevo archivo que lo llamaremos por ejemplo main.python, en el que rápidamente dejaremos el esqueleto de nuestro proyecto. Y con esto tendríamos nuestro primer código, que es algo extremadamente sencillo. Básicamente es un to-do, es una lista de cosas pendientes para hacer. Vamos a la terminal y si repetimos el listado vemos que tenemos un nuevo archivo. Esto lo podremos hacer también desde VS Code, abriendo un terminal y ejecutando el mismo comando. Hasta aquí nada nuevo, esto es lo que tradicionalmente hacíamos cada vez que queríamos implementar un nuevo proyecto. Vamos ahora a inicializar y por tanto incluir un sistema de control de versiones. Podríamos realizar, si no todas, la mayoría de las operaciones mediante este botón que tenemos aquí del sistema de control de versiones, donde podríamos inicializar Git desde una manera gráfica en esta carpeta. Es muy sencillo, no tiene nada, nosotros aún lo vamos a hacer con la terminal del sistema operativo y poco a poco me iré pasando a esta terminal porque realmente es la misma. Vamos con esta terminal, estoy en la carpeta adecuada, esta es la carpeta de mi proyecto, y escribo git init. Pulso intro y finalmente me dice que se ha inicializado el repositorio Git en esta ubicación, que es la ubicación del proyecto y dentro una carpeta oculta, tiene un punto delante, esto oculta las carpetas, donde Git dejará todos sus archivos. Además me sale una advertencia indicando que la rama principal con la que nace este proyecto se llama master, pero que si quiero cambiar este nombre por defecto para todos mis proyectos ejecute este comando y que si solo se lo quiero cambiar a este proyecto por otro nombre habitual como por ejemplo main, debo ejecutar este comando. Yo lo voy a dejar así. Si ahora comprobamos el estado de la carpeta, veremos que tenemos una nueva carpeta oculta que será donde Git mantenga su zona de stage, de la zona de preparados, y mantenga el repositorio local con los commits o las versiones definitivas que queramos guardar. Si nos vamos a VS Code, veremos que la ventana del control de versiones ha cambiado y si nos vamos al explorador, podremos ver que los archivos tienen un pequeño apellido que indica si el archivo está modificado, pendiente de actualizar, etc. Esta consola es exactamente igual a la del sistema operativo, es decir, si aquí hacemos otra vez un ls-la para ver el contenido de esta carpeta, veremos nuestro archivo main público que está aquí y nuestra carpeta git que no se ve en el explorador pero que está directamente enlazada con este botón del control de versiones. Como vimos en iteraciones anteriores, cada vez que hagamos un commit en Git, cada vez que dejemos una versión definitiva, se van a guardar un montón de metadatos, entre ellos la autoría de quién hace ese guardado de versión, quién hace ese commit. De hecho, mientras no le demos a Git la información de nuestro nombre y nuestro correo electrónico, no nos dejará nunca confirmar una versión. Como esta es la primera vez que uso Git en este equipo, voy a configurarlo. Lo voy a hacer desde el terminal del sistema operativo, pero podría hacerlo desde cualquier otro lado. El comando es git config --global user.name y el nombre que le queramos dar. Yo le voy a poner Javi en casa. Cerramos las comillas, pulsamos intro y listo. Vamos a darle también el correo electrónico. Lo hacemos de una manera idéntica. Escribimos git config --global user email y el correo. Pulsamos intro y listo. Esta configuración que estamos haciendo aquí se puede hacer en 3 niveles. Podríamos poner --system y estaríamos configurando esta propiedad para todo lo que se haga en este equipo. Todos los usuarios que se conecten a este equipo tendrán este nombre de usuario. El siguiente nivel más específico es este, --global. Esto indica que esta propiedad se aplica a todos los proyectos de este usuario. Y aún hay una situación más específica en la que no ponemos nada y esta propiedad solo se aplica a este usuario en este proyecto. Lo habitual es ponerlo en global para que afecte a todos los proyectos de nuestro usuario. Por tanto, parece lógico que en la carpeta personal de nuestro usuario tengamos un archivo donde se guarda esta configuración, que en nuestro caso es este archivo que está oculto, tiene un punto delante que se llama git config. Si vemos lo que tiene, con un cat, veremos que tiene una estructura muy sencilla de leer. Bueno, volvemos a nuestra carpeta para comprobar que desde aquí también podemos ver las propiedades definidas. Lo haríamos con un git config
list. Y con ello veremos todas las propiedades que están definidas, las del sistema y las que hemos puesto nosotros para el usuario. En este momento podríamos decir que ya lo tenemos listo para trabajar con el sistema de control de versiones. Uno de los comandos Git que más vamos a utilizar es la consulta del estado. Es un comando muy sencillo, todos empiezan por Git y en este caso es con la opción de status. Pulsamos intro y nos aparece este resultado. Hay que saber interpretar. Lo primero que vemos es esta línea que nos indica que estamos en la rama master. Si recordamos, cuando inicializamos el proyecto nos salió una advertencia, un warning, que nos indicaba efectivamente esto, que el proyecto nacía en una rama que se llamaba master. También nos dice que no hay commits todavía, es decir, no ha habido ninguna confirmación de versión en el repositorio de Git. Y en estas últimas líneas nos advierte que se ha detectado que en esta carpeta hay un archivo que se llama main.python que está sin seguimiento, es decir, que Git no mantiene ninguna copia, ninguna versión de este archivo. Estos archivos sin seguimiento son archivos que no están aún en la zona de stage, en la zona de preparados, con lo cual no se van a confirmar. En muchas ocasiones este comando de git status te dice los comandos que se deberían aplicar de una manera natural. Por ejemplo, aquí lo que nos está diciendo es que ejecutemos este comando git add y el nombre del archivo para incluir este archivo en la zona de stage, que es la zona previa a la zona del repositorio. Si lo vemos en VS Code, en la terminal es exactamente lo mismo. Git status. Podemos verlo desde un punto de vista gráfico en la herramienta del VS Code, en el que vemos una zona de archivos con cambios, donde está nuestro main.python y una opción para añadirlo a la zona de stage. Nosotros lo vamos a hacer por comandos. Ha llegado el momento de hacer nuestro primer commit. Queremos guardar este momento como primera versión que vamos a dejar en el repositorio de Git. Para ello tenemos que seleccionar las cosas que queremos guardar, que en este caso es trivial porque solamente hay un archivo main.python, y pasarlo a la zona de stage, a la zona de preparados. Esto lo hacemos con el comando git add y el nombre del archivo. Al pulsar intro, una copia de este archivo se va a añadir a la zona de stage. Ahora vamos a volver a hacer un git status para ver qué es lo que hay y compararlo con lo que vemos en la versión gráfica. Git status. Lo primero que nos dice es que estamos en la rama master. Esto es perfecto porque nació el proyecto así y no lo hemos cambiado. Nos dice que todavía no hay nada comiteado, que no hay nada guardado en el repositorio de Git y que ya hay unos archivos en la zona de stage, en la zona de preparados, que están listos para ser confirmados, que están listos para ser pasados a la zona del repositorio. Aquí el comando que nos propone es hacer un git rm de remove por si queremos quitar este archivo de la zona de preparados. No es nuestro caso, nosotros lo queremos mantener. Ahora voy a provocar algo raro para asentar bien estas zonas que maneja Git, la zona de trabajo, la zona de stage y la zona del repositorio. Lo que voy a hacer es, a pesar de ya estar en la zona de preparados, voy a modificar este archivo. Pues por ejemplo, porque me he dado cuenta que hay una falta de ortografía o que quiero hacer pues un pequeño cambio. Es algo muy pequeño, muy sutil, pero si ahora hacemos un git status, nos dice lo siguiente. En primer lugar, lo de siempre, en la rama que estamos, por ahora la rama master, perfecto. Nos dice que no hay ningún commit, que no hay ninguna versión en el repositorio final, en el repositorio de Git. Nos dice que hay un archivo, el main.python, en la zona de stage, en la zona de preparados para ser confirmado. Pero ahora también nos dice que el archivo main ha sido modificado. Aquí teníamos la foto que hicimos antes, pero Git se ha dado cuenta que esta versión es distinta de la que hemos preparado para ser comiteada. Vemos que desde comandos git a través del terminal es 100% exacto, en cambio la herramienta gráfica del VS Code pues curiosamente no se ha actualizado. Voy a forzar la recarga y ahí sí vemos los cambios. Esto que tenemos aquí es muy parecido a lo que tenemos aquí. Aquí lo interpretamos de la misma manera. Tenemos en la zona de stage un archivo main, pero en el apartado de cambios, en la zona de trabajo, tenemos también el archivo main. Son distintos. Así como curiosidad, al hacer git status recuerda que te hacen una propuesta de comandos típicos que podrías ejecutar después. Este que nos propone para la zona de confirmados, para la zona del stage, es un rm para eliminarlo, para sacar este archivo de esa zona, y para los no rastreados, para aquellos archivos que están en la zona de trabajo, nos propone un git add, como hicimos ahora, para añadirlo a la zona de stage, y en este caso nos propone también un git restore que desecha los cambios de la zona de trabajo y recupera ese archivo main que teníamos en la zona de stage a la zona de trabajo. Puede parecer un poco lío, pero al final es algo bastante razonable. Tenemos nuestra zona de trabajo, la mesa de trabajo de la cocina, tenemos nuestra zona de stage, donde están los archivos preparados para ser servidos, pero aún están en la cocina, los camareros tienen que sacarlos a la sala, y ya por último, que aún no hemos llegado, es cuando guardamos la versión en el repositorio. Bueno, yo mi primera versión no la quiero guardar con faltas de ortografía, quiero guardar esta que tenemos aquí, con lo cual hago un git add main.py y pulso intro, con lo cual lo que hago es este archivo main que estaba modificado en la zona de trabajo, lo paso a la zona de stage machacando este que estaba anteriormente. Veo que la herramienta gráfica sí se ha actualizado ahora, en la zona de cambios nos pone que no tenemos nada y en la zona de stage nos pone que tenemos un archivo, el main, en verde, todo correcto. Vamos a verlo con git status.
Y vemos una salida muy cortita, rama master, perfecto, no hay commit, perfecto, archivos confirmados, esto es la zona de stage que pasará a la lista del repositorio, solamente tenemos en verde un archivo main.python. Ahora ya sí, vamos a guardar nuestra primera versión. Vamos a tomar estos archivos que están en la zona de stage y los vamos a pasar junto con un montón de metadatos a la zona del repositorio local de Git. Estos metadatos, además del nombre de usuario, de un hash que se va a generar, van a incluir también de manera obligatoria un pequeño comentario, que debe ser lo más significativo posible. Es muy habitual pasarle esa descripción en el propio comando de Git para hacer el commit. Lo hacemos con git commit -m para incluir el mensaje y entre comillas la descripción que queramos poner. Pues por ejemplo, primer commit. No es muy original, pero nos llega. Damos un intro. Básicamente aquí lo que vemos es que todo ha salido bien. Nos dice la rama y el hash del commit que se ha hecho junto con su comentario y otro tipo de información de lo que se ha subido. Además de esto han pasado otras cosas. Por ejemplo, la zona de stage ha quedado vacía. Vamos a verlo con un git status. En esta salida tan corta lo que nos está diciendo es que seguimos en la rama master, perfecto, que no hay nada para hacer un commit y que lo que tenemos en nuestra zona de trabajo coincide perfectamente con lo que tenemos en la última versión. Este sería el punto más actualizado que podemos estar. De una manera un poco gráfica podemos ver nuestro repositorio Git con dos punteros, el head que indica la versión que tenemos en nuestra zona de trabajo y el puntero master, el puntero de la rama, que apunta al commit más reciente de esa rama. En algún momento tendremos que movernos entre commits, bien porque cambiamos de rama o nos movemos de commit por alguna otra razón. En este caso la información que nos da git status se queda un poco corta. Para ello tenemos un par de comandos más. Por un lado tenemos git log, que nos da la información de los commits que se han hecho en ese repositorio. Por ahora solo tenemos este commit, aquí está su hash, es un número muy largo, pero recordamos que habitualmente solamente se utilizan los 7 caracteres más significativos. Este hash que tenemos aquí, que empieza por 3 y acaba en 7, es la parte más significativa de este hash. También nos indican los punteros, aquí tenemos que entender que el puntero head, que es la versión que tenemos en la zona de trabajo, está apuntando a master, que es el commit más reciente de esta rama. Nuestra versión de trabajo es ahora mismo la más actual de la rama master. Y después nos muestra algunos metadatos como el autor, la fecha y la descripción que pusimos en el commit. Algo muy habitual que se suele hacer con Git es personalizar nuestros propios comandos con alias. A nosotros esto nos viene bien porque algunos comandos admiten muchos modificadores. Por ejemplo, git log admite todos estos modificadores que nos convierten el resultado en algo mucho más simple y sencillo de leer. Si git log nos da una salida de 4 o 5 líneas por cada commit, este git log con todos estos modificadores nos va a dar cada commit en una línea. Escribir todo esto cada vez que utilicemos el comando puede ser algo pesado y es aquí cuando entran los alias para simplificarnos el trabajo. Podríamos hacer lo siguiente. Git config, que ya lo hemos utilizado anteriormente, le vamos a poner el modificador global para que afecte a todos mis proyectos en este equipo con mi usuario y aquí voy a poner alias, punto y el nombre del alias que le quiero dar. Voy a ponerle tree árbol y entre comillas aquello que deseamos sustituir, que en este caso es log --online --graph --decorate all. Cerramos las comillas y pulsamos intro. Voy a comprobar a ver si se ha añadido bien. Lo podemos hacer como vimos antes con git config --list. Aquí ya veo que hay un error, no es online, es one line, así que lo voy a volver a escribir corregido para machacar la información. Vuelvo a hacer el git config list y ahora sí que lo veo todo bien. También podía haber hecho un cat o un nano en la raíz de la carpeta personal donde está el archivo git config. Pulsamos intro y lo que vemos es la configuración de este usuario. Y aquí vemos que siempre que utilicemos el alias tree se va a sustituir por todo esto. Pues vamos a probarlo. Git tree es un comando que solo existe para mí. Este es mi alias. Ya hemos visto git status, ya hemos visto git log y hemos visto la versión personalizada de git log que yo le he llamado git tree. Hay un comando más que nos ayuda a comprender el estado de todas estas zonas, que es git reflog. Pulsamos intro y lo que vemos en este comentario es un histórico de lo que hemos ido haciendo. Está bien porque da una información bastante compacta y resumida que a veces no vemos con otros comandos. Lo veremos así, con el hash del commit, los punteros que correspondan. Esto de head, que irá acompañado de un número, nos dice en qué momento anterior estábamos. En este, el 0, head 0, indica el presente, pero después iremos viendo head 1, 2, 3, 4, que indicarán 1, 2, 3, 4 pasos en el pasado. También veremos qué es, en este caso es un commit, es un guardado de versión, y nos pone también la descripción. Recapitulamos un momento para recordar esos comandos de Git que nos dan una idea del estado en el que se encuentra el sistema de versiones. Por un lado tenemos git status, que usaremos principalmente para saber qué archivos tenemos que pasar a la zona de stage y finalmente qué guardamos como versión. También tenemos git log. Este nos da una información más concreta sobre el repositorio, no nos dice nada de la zona de stage ni la zona de trabajo.
Como la salida de este comando puede ser bastante grande a medida que avance el proyecto y vayamos haciendo commits, hemos creado un alias que hemos llamado tree, donde nos aparece una versión de git log, pero mucho más recortada, donde solo nos aparece una línea por cada commit. A medida que avancemos con este proyecto en el vídeo, iremos viendo cómo pasar esta información a algo que podamos mapear gráficamente en nuestro cerebro. Por ejemplo, este commit de aquí, que acaba en B7 y que es apuntado por head y master, es el equivalente a esta situación que ya hemos visto antes. Tenemos una versión guardada, la primera, apuntada por estos dos punteros. Y el último comando que hemos visto es git reflog, que nos da un histórico de todos los pasos que hemos ido haciendo con Git. Ahora vamos a hacer algo que también es muy habitual en los sistemas de control de versiones, que es indicar explícitamente qué archivos no queremos que sean controlados. Si recordamos, al hacer un git status constantemente nos estaba diciendo que había un archivo que no estaba siendo rastreado, pero esto en ocasiones nos interesa. Tal vez tengamos un archivo con contraseñas que queremos usar en nuestra zona de trabajo, pero no queremos que se suba en un repositorio. O, como vamos a hacer en este caso, vamos a crear un entorno Python y generar un archivo requirements.txt en el que la carpeta del entorno no la vamos a querer guardar porque esto es muy dependiente de la plataforma, pero el archivo requirements, donde está el listado de dependencias que se usan en este proyecto, este sí lo vamos a querer subir con la versión. Voy a crear rápidamente el entorno, lo puedo hacer en esta terminal, pero lo voy a hacer en esta que se ve mejor. Y en la carpeta del proyecto voy a crear el entorno con Python 3 -m virtual environment y el nombre que le quiera dar, por ejemplo entorno. Pulsamos intro y se habrá creado en esta carpeta otra subcarpeta con ese nombre, entorno, que va a guardar la versión de Python y la versión de todas las librerías que utilicemos en nuestro entorno. Esto es útil en términos de portabilidad y sobre todo para aislar unos proyectos de otros y no tener conflictos entre versiones. Todo lo que utilicemos en este proyecto se guardará ahí dentro de entorno. Para que esto pase, además de crearlo, hay que usarlo. Si volvemos al VS Code, vemos en la zona del control de versiones que hay un montón de archivos pendientes de cambio. Si hacemos un git status, nos informa de una manera bastante más resumida que todo lo que hay en la carpeta de entorno está sin seguimiento. Esta carpeta del entorno, además de crearla, hay que indicar explícitamente que queremos utilizarla. Eso lo hacemos con el comando source entorno ping activate. Pulsamos intro y a la izquierda del prompt podemos ya confirmar que se está usando tanto la versión de Python como la versión de librerías que tengamos dentro de nuestra carpeta entorno. Lo que pasa con esta carpeta es que es totalmente dependiente de la plataforma que tengamos en este equipo. Así que lo habitual es ejecutar este comando pip freeze y mandamos la salida de este comando a un archivo que se suele llamar requirements.txt, aunque podría tener cualquier otro nombre. Pulsamos intro, se ha creado un nuevo archivo requirements.txt, comprobamos que por ahora está vacío porque no se ha hecho uso de ninguna librería. Igual es excesivo, pero en este momento vamos a guardar otra nueva versión en la que vamos a indicar que hemos incluido este entorno de Python. Me vuelvo aquí a la herramienta gráfica y también lo voy a hacer a través de terminal. Git status. Es el comando que nos interesa porque ahora mismo nuestro problema está en ver qué pasamos de la zona de trabajo a la zona de stage. Aquí nos está diciendo que hay dos cosas nuevas. Main no aparece por ningún lado porque la versión que tenemos en la zona de trabajo coincide con el commit más actual, con lo cual no necesitamos actualizarlo, pero hay dos nuevos elementos que no están seguidos. Es todo lo de la carpeta de entorno y el archivo requirements.txt. Para indicar explícitamente que no queremos que se siga una determinada ruta, Git usa un archivo especial que se llama .gitignore. Lo puedo crear desde la terminal con un nano o también me puedo ir a la zona de trabajo, archivo nuevo, .gitignore. Aquí lo que vamos a hacer es poner una en cada línea las rutas que queremos que no se gestionen. Yo la ruta que quiero que no se guarde es esta de entorno. Pues lo pongo aquí, entorno y todo su contenido y listo. Vamos a hacer ahora otra vez un git status y si nos fijamos tenemos aquí el archivo requirements.txt que sí lo vamos a querer añadir a la versión. Tenemos ahora el nuevo archivo gitignore que también lo vamos a querer añadir a la versión y ya no vemos por ningún lado la carpeta de entorno. Se ignora. Si nos vamos a la herramienta gráfica vemos que está actualizada y que pone exactamente lo mismo. Tenemos dos archivos en la zona de trabajo que están pendientes de pasarlos a la zona de stage y después de confirmarlos al repositorio. Bueno, vamos a preparar la zona de stage. Voy a pasar un archivo mediante comando y otro archivo mediante herramienta gráfica. Lo hacemos con git add y aquí voy a pasar, por ejemplo, gitignore. Pulso intro y me queda añadido a la zona de stage. Si hago un git status y pulso intro, vemos aquí la misma información que gráficamente vemos aquí. Gitignore ya está en la zona de preparado, listo para ser confirmado, y el archivo requirements aún está en la zona de trabajo, no está incluido en la versión. Para añadir este archivo, en lugar de hacerlo por comando, pues en este caso lo voy a hacer a través de la vista gráfica, donde tengo aquí un más que me dice que lo va a guardar en la zona de stage. Pulso aquí y ya está aquí incluido. Al hacer un git status nuevamente, compruebo que efectivamente están estos dos archivos en la zona de stage. En este caso concreto, main no es necesario añadirlo a la zona de stage, porque esa misma versión ya está en el
repositorio. Bien, es el momento de guardar esta segunda versión. Lo voy a hacer a través de comando, pero también lo podría hacer a través de la herramienta gráfica. Simplemente tendría que poner aquí la descripción y pulsar en commit. Por comando sería git commit -m para añadir la descripción y le pongo entorno Python. Con esto es suficiente. Pulso intro y vemos que la zona de stage se vacía y que se ha añadido un nuevo commit. En concreto nos lo pone aquí en la rama master, este hash. Recordad que solo vemos la parte más significativa del hash y con esta descripción. Ahora que ya tenemos este segundo commit hecho, vamos a ver ese combo de comandos para comprobar el estado de Git. Por un lado, git status, que nos debería decir que estamos en la rama master y que estamos al día porque acabamos de hacer el commit. Por otro lado, tenemos git log. Este comando daba información respecto a los commits que se hacían. Por cada commit tenía 4 o 5 líneas en las que nos daba información. Aquí lo que estamos viendo es que en la rama master en la que estamos tenemos 2 commits. Se ve de manera cronológica, donde el más reciente es el primero. Aquí lo que tenemos es este commit con este hash tan grande del que solo nos preocupamos de los 7 caracteres más significativos, en el que nos dice que el puntero head, que es lo que tenemos en nuestra zona de trabajo, está apuntando a master, que es el commit más actual de esta rama. Nos da información de la autoría y la fecha y la descripción. Esto que vemos aquí, de manera gráfica, se podría ver así. Ahora en nuestro repositorio tenemos 2 commits. Este último commit siempre tendrá un puntero interno a su antecesor. Si volvemos al equipo, vemos que el segundo commit está huérfano de puntero. No pasa nada. Vamos a ver nuestro comando git tree, que no es más que un alias de un git log, pero mucho más resumido, en el que vemos la parte del hash más representativa, vemos los punteros, si los hubiera, que afectan a este commit en concreto y una pequeña descripción. Todo eso en una línea. Es una versión mucho más resumida que git log. Y por último, git reflog, que esto recordamos que era como un historial. Lo que nos está diciendo aquí es que en este head 0 es el momento actual, que acabamos de hacer un commit con esta descripción, este es el hash y estos son los punteros que le están afectando ahora mismo. Y que en el paso anterior, head 1, habíamos hecho un commit. Vamos a hacer ahora algo extraño que no tiene mucho sentido, pero que como solo tenemos 2 commits es fácil de ver y no perdernos. Lo que vamos a hacer es movernos a otra versión. En este caso solo tenemos 2, pues nos vamos a mover a la versión anterior. Vamos a pasar del actual, que empieza el hash por la letra C, a la anterior, que empieza el hash por el número 3. Para ello utilizaremos el comando checkout. Antes de ejecutarlo vamos a ver nuestra zona de trabajo, que es lo que más va a cambiar. Ahora mismo tengo gitignore, main y requirements.txt. Esto es en mi segunda versión, pero en la primera versión solamente tenía el archivo main. Es cierto que está la carpeta entorno, pero tengo un archivo gitignore que le está diciendo que ignore esta carpeta. Con lo cual, esta carpeta, aunque viajemos al pasado, seguirá estando allí. Es de esperar que al hacer git checkout, tanto gitignore como requirements desaparezcan porque estos archivos no estaban en la primera versión. Al comando checkout tenemos que decirle o bien el hash largo, o bien el hash corto, o bien algún puntero que nos indique a qué commit queremos ir. Para conseguir esa información podemos hacerla ya a través de varias vías. Podemos hacer un git tree para conseguir el hash corto, podemos hacer un git log para conseguir el hash largo y en nuestro caso no tenemos ningún puntero que nos lleve a este commit, con lo cual solamente podemos utilizar el hash. Pues voy a utilizar por ejemplo este corto. Lo copio y hago un git checkout y lo pego. Pulso intro y de repente la zona de trabajo vuelve a lo que era aquella primera versión, donde solo teníamos main. El comando gitignore, como vemos aquí, ya no existe, mientras que la carpeta entorno sigue apareciendo ahí porque la estamos ignorando. Voy a hacer un poquito más grande la terminal para ver que al hacer el comando git checkout nos dice que nos estamos cambiando de commit y como habitualmente nos da unas alternativas de lo que podemos hacer. Aquí lo que nos está ofreciendo es crear una nueva rama desde este punto. Y por último lo que nos está diciendo es que el puntero head ahora está apuntando a este commit. De manera gráfica lo que tenemos aquí ahora es que el puntero head, que nos indica la versión con la que estamos trabajando en nuestra zona de trabajo, es esta primera, en cambio el puntero de master sigue apuntando al commit más actual de esta rama verde, de esta rama master. Cambiamos a la vista gráfica, vemos que aquí están los archivos del entorno que se han detectado como cambios, porque en esta versión no tenemos un gitignore, y también vemos aquí abajo que solamente tenemos un commit. De manera por comandos, si hacemos un git log, solamente vemos un commit. En este momento el otro commit del futuro no se ve porque es el que teníamos. Lo que sí es significativo que solo vemos que el puntero head está apuntando a este commit. Es nuestro estado actual, pero el de la rama master no lo vemos por ningún lado. Volvemos a esta representación gráfica para entender lo que estamos viendo. El puntero head sí que lo vemos aquí en este commit que empieza por 3, es el primer commit donde nos movimos con el checkout. En cambio el master apunta a un commit futuro que aquí no existía aún. Con nuestro comando personalizado git tree pasa algo extra porque le pusimos un parámetro --all. Esto nos va a enseñar todos los commits. Y aquí se ve bien. Cronológicamente de arriba abajo, ese commit que empieza por la letra C es nuestro segundo commit, es el que está siendo apuntado por la rama master. Y más atrás en el tiempo hay un commit que empieza por 3 que ahora mismo está siendo apuntado por la rama head, es decir, que es el que tenemos en nuestra zona de trabajo.
Nos fijamos en esta salida y tratamos de visualizarlo como si fuera un grafo. Head, que es el único que nosotros podemos gestionar, está apuntando al antiguo, es nuestra zona de trabajo ahora, y Master, que lo gestiona Git, siempre estará apuntando al más actual de esta rama. Volvemos al equipo y probamos con el siguiente comando, que era reflog. Esto recordamos que era un histórico. En el paso 0, en el head 0, lo que acabamos de hacer es un checkout. Nos estamos moviendo de master a este commit que empieza por 3. Vamos a la vista gráfica para entenderlo. Lo que nos están diciendo es que nos hemos movido de aquí de master a este commit que empieza por 3, que es justo lo que hemos hecho. En el paso anterior hicimos un commit, fue nuestro segundo commit, que ahora mismo está siendo apuntado por la rama master. Y hace 2 pasos, nuestro head 2, también hicimos nuestro commit inicial, el primer commit, que ahora mismo está siendo apuntado por el puntero head, por el del estado actual que tenemos en la zona de trabajo. Hay que recordar que los commits son inmutables, es decir, si ahora que hemos vuelto a esta versión primera que empieza por 3 hacemos algún cambio, es altamente probable que haya un conflicto con esa segunda versión que hemos hecho que empieza por C, que no se va a corresponder, tendríamos un problema. Por lo que si quisiéramos hacer cambios a partir de esta versión, lo apropiado sería crear una rama con otro nombre, otro color para verlo aquí, y continuaríamos por ella. Por ahora no es el caso, vamos a suponer que queríamos volver al pasado solamente para comprobar algo, volvemos al futuro. ¿Cómo volvemos al futuro? Pues igual, con un checkout. Ahora es más fácil porque sabemos exactamente dónde queremos ir, al final de la rama master, no nos importa el hash que tenga. Podemos volver aquí y poner git checkout master. Usamos intro y si volvemos a la zona de trabajo, veremos que aquí vuelven a aparecer git ignore y requirements.txt. Vamos a ejecutar otra vez el combo este de comandos de estado. Git status no nos debería dar nada raro porque ahora mismo tenemos la versión más actual. Git log nos debería dar los 2 logs que tenemos y en este caso tanto head como master están apuntando a este último log, el segundo que hicimos. Si utilizamos git tree, este alias personalizado que hicimos de log, veremos algo similar, los commits ordenados cronológicamente y cada uno con los punteros que le señalan. Y por último, git reflog, donde iremos viendo todos los pasos que hemos hecho. Este último movimiento que hemos hecho ha sido un checkout, nos hemos movido entre commits y hemos pasado de este commit al master. Anteriormente habíamos hecho un checkout para irnos a la versión antigua, anteriormente habíamos hecho un commit de esa segunda versión y anteriormente habíamos hecho nuestro primer commit. Si nos fijamos, en cada línea nos ponen los punteros que están apuntando a ese commit en este momento. En definitiva, lo que tendríamos en este momento sería esta situación. Tenemos en nuestro repositorio local 2 versiones guardadas, el puntero master siempre estará apuntando al más actual commit de esta rama y ahora mismo head también está apuntando a este commit porque acabamos de hacer el checkout. Vamos a pasar ahora a ver y entender la parte de distribuido de este sistema de control de versiones Git, que consiste en los repositorios remotos. Recuerda que lo que tenemos ahora mismo aquí en casa es una zona de la carpeta de trabajo local, la zona de stage, que también es local, y un repositorio Git también local. La parte de distribuido viene porque podemos tener uno o varios repositorios remotos. Vamos ahora a crear un repositorio remoto. Podemos gestionar nosotros la infraestructura o bien delegar en alguna de las plataformas que ya existen, como por ejemplo GitHub. Si nos vamos a GitHub y creamos una cuenta, tendremos algo como esto. En algún lugar tendremos un botón para crear un nuevo repositorio. Pincharemos en él y nos saldrá un formulario donde tendremos que rellenar el nombre del repositorio, por ejemplo, desafío, una pequeña descripción si queremos y una parte de configuración. Aquí voy a dejar este repositorio en privado, no le voy a añadir un archivo readme, no le voy a añadir un archivo gitignore porque ya lo tengo y tampoco voy a añadir nada referente a licencias. Por último, creo el repositorio. Ahora mismo este repositorio en una ubicación remota no está conectado con nada, simplemente un repositorio vacío. A este repositorio podemos llegar a través de este enlace HTTPS que nos ponen por aquí. Además, un poco más abajo podemos ver una propuesta de secuencia de comandos que nos ayudan a hacer el primer commit. Aún no entendemos todos, pero vamos a echarle un ojo. En primer lugar, en esta primera línea que empieza por echo, lo que hacemos es crear un archivo que se llama readme.md con este pequeño texto. A continuación, inicializamos Git con git init. En el siguiente paso, añadimos ese archivo que acabamos de crear a la zona de stage. Lo hacemos con git add y el nombre del archivo. Ahora hacemos nuestro primer commit, que únicamente va a incluir ese archivo. Lo hacemos con git commit -m y esta pequeña descripción que pone primer commit. En GitHub, la rama principal se suele llamar main en lugar de master. Entonces, en este siguiente comando que pone git branch -m main, aquí lo que estamos haciendo es modificar el nombre de esta rama para llamarle main. Esto es opcional. El siguiente comando sí que es interesante porque enlaza nuestro Git local con este repositorio remoto que acabamos de crear. Esto lo hacemos con el comando git remote add para añadir el remoto. A continuación le ponemos un alias, normalmente se puede llamar origin, pero podríamos poner GitHub o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Y a continuación la URL de este repositorio remoto. Después de este comando, nuestro Git local y este remoto de GitHub digamos que se ven, pero aún no hay comunicación entre ellos.
Esa comunicación la haremos mediante los comandos push y pull para subir y descargar información de ese remoto. En este caso lo que estamos haciendo es git push porque estamos enviando información a ese remoto, en el que tendremos que especificar qué remoto estamos usando, el nombre por defecto es origin, y qué rama de nuestro proyecto local queremos sincronizar con el remoto. Ese modificador de "-u" es opcional, pero es muy interesante usarlo porque lo que hace es decirle a nuestro Git local que esa rama del remoto debe estar sincronizada con nuestra rama del local. No va a ser simplemente una subida aislada, lo que queremos es mantener una sincronización entre remoto y local. En la parte de más abajo nos ofrecen una alternativa de comandos, en el caso como en el nuestro, que ya tenemos un Git local funcionando. En este caso ya pasaríamos directamente a añadir el alias y la URL del remoto con ese comando git remote add. En mi caso no le voy a cambiar el nombre a la rama principal, la voy a dejar como master, y por último sí que voy a subir mi rama master de mi repositorio local a este remoto usando su alias. Eso lo haré con git push -u para que estén sincronizados, el alias del remoto, que en este caso es origin, no, habitualmente es origin, y el nombre de la rama, que yo no estoy usando main, estoy usando master, entonces voy a tener que poner ahí master. Copio la URL, me voy a mi equipo y como aquí ya tengo un Git configurado, simplemente lo que voy a hacer va a ser git remote add, un alias que por defecto usamos origin y la URL del remoto. Al pulsar intro lo que estoy haciendo es establecer una comunicación entre mi repositorio local de Git y mi nuevo repositorio remoto en GitHub. Ya por último lo único que me queda es subir mi rama master al repositorio remoto. Esto lo hago con git push, le voy a añadir el "-u" para que me haga el seguimiento y le indico el alias del remoto que es origin y la rama que quiero subir que es master. Antes de dar la intro voy a cambiar a la herramienta gráfica para ver los cambios en vivo. Ahora mismo estoy totalmente al día, si hiciera un status me aparecerían solo 2 líneas diciendo que está todo bien, y aquí en el grafo de mi Git local veo los 2 commits, este que está señalado de una manera distinta es el head en el que estoy trabajando, y aquí veo en forma de etiquetas el nombre de los punteros, en este caso el de la rama master, que está apuntando a un determinado commit. Ahora al añadir esto, pulso intro, me va a subir la rama. Me sale un mensaje de advertencia porque es un repositorio privado y tengo que loguearme con algún usuario de GitHub que tenga privilegios para eso. Acepto, me autentico y listo. Se han subido los elementos necesarios al repositorio remoto y aquí abajo me dice que en el repositorio remoto se ha creado una nueva rama que se llama master y está enlazada con mi master. Gracias al "-u", aquí me pone que la rama master va a hacer un seguimiento de la rama remota master en origin. De una manera gráfica vemos que aquí tengo el puntero master, este azul es mi puntero local, el que ya tenía de antes, y ahora tengo un nuevo puntero que es origin/master. Vemos el nombre del alias, origin, para saber en qué repositorio estamos trabajando y el nombre de la rama, que también coincide, master. Si nos vamos a GitHub y actualizamos la página, como ya hay contenido, ya no veremos esas instrucciones de propuesta, ya veremos directamente los archivos de esa versión. Desde GitHub podemos ver las ramas que tenemos, ahora mismo solo tenemos master, y también podemos ver los commits que tenemos. Ahora mismo solo tenemos 2 y aquí vemos su hash. Navegar por ellos es muy sencillo, simplemente hay que pinchar en el nombre y nos dice qué se hizo en ese commit. Aquí vemos que el archivo main tuvo un cambio en el que se añadieron 3 líneas, que son estas 3 líneas que vemos en verde, y en el otro commit vemos que hubo cambios en 2 líneas. En gitignore, por ejemplo, se añadió una línea. Podemos ver por aquí el commit ancestro, el que es el padre de este commit, el commit anterior, y mucha otra información. En el equipo de casa, al hacer un git status, vería que estoy en la rama master local y que esta rama está sincronizada y en este momento actualizada con origin master. Tenemos que entender esta referencia como el alias del remoto y la rama dentro del remoto. Desde un punto de vista gráfico, ahora mismo lo que tengo es esto. En mi casa tengo un repositorio Git local que tiene esos 2 commits y en remoto, ahí arriba en GitHub, con el alias de origin, tengo esos mismos 2 commits. Dentro de este escenario que está replicado y por tanto distribuido, también podría trabajar directamente desde GitHub. Si me voy a la web, podría editar este mismo archivo y editarlo. Aquí, por ejemplo, voy a machacar este contenido y voy a pegar una nueva versión. Esta versión sigue siendo un esqueleto pero un poco más estructurado. Tengo una función principal que lo único que hace es una comprobación del desafío y si se cumple ofrece una recompensa y si no un mensaje. Por ahora el desafío siempre devuelve verdadero y la recompensa es simplemente un print con un texto. A mí me vale. Aquí en GitHub, como vemos, no tenemos una zona clara de stage, va directamente a hacer un commit. Hacemos el commit, ponemos una pequeña descripción, esqueleto, nos pregunta si queremos hacer el commit directamente a continuación en la rama master o si creamos una nueva rama. Nosotros lo dejamos en la rama master
Aplicamos, aceptamos y se nos muestra lo que ha cambiado. En verde tenemos las líneas nuevas añadidas y en rojo las que se han eliminado. Si ahora volvemos a la página principal, veremos que estamos en un nuevo commit en el que hemos modificado este archivo. Desde un punto de vista gráfico, ahora mismo estamos así. En el repositorio que tenemos en GitHub, que le hemos llamado Origin, tenemos un nuevo commit. Sabemos seguro que los punteros de GitHub están correctos, pero ahora mismo en todos los otros repositorios que tengamos conectados no está aún actualizada. Nos faltaría este último commit. Vamos a ver cómo se ve en el ordenador. Si nosotros hacemos un git status, nuestro git local nos dice que está todo bien, que no hay ningún problema. Esto es porque aún no hemos consultado con los remotos. Para ello tenemos dos opciones. Una opción consiste en consultar a los remotos simplemente para ver en qué estado se encuentran. Y la otra opción es consultar a los remotos en qué estado están y descargarnos automáticamente la última versión, ponerla en la zona de trabajo. Si nosotros solamente queremos consultar el estado de los remotos, lo que podemos hacer es usar el comando git fetch. Pulsamos intro. Y automáticamente Git lo que hará es ir comprobando por todos los remotos, ahora mismo solamente tenemos uno, en qué estado se encuentra. Y si tiene algo nuevo, nos lo descargamos, pero no lo usamos. Lo que nos indica esta salida es que se ha consultado al remoto, se ha comprimido y empaquetado toda la información, nos la hemos descargado en local y tenemos aquí una actualización de los punteros. De manera gráfica se ve un poco mejor, porque tenemos aquí los 3 commits que hay. Este círculo distinto nos indica que aquí ahora tenemos el head, es la versión con la que estamos trabajando en nuestra carpeta del proyecto, que a su vez es el commit más actual de nuestra rama master local, pero vemos que hay algo más moderno, que es este commit con la descripción de esqueleto, que está siendo apuntado por el puntero origin master. En mi equipo de casa, al hacer git fetch, lo que he hecho ha sido actualizar toda la información del remoto y me la he traído a mi repositorio local. Pero mis punteros no han cambiado. Yo sigo estando en el commit que estaba trabajando, sigo usando el head y el master que tenía anteriormente. Si ahora hago un git status, veremos que la información que me pone es que estoy en mi rama master local, esto está bien, pero que esta rama está un commit por detrás de origin master, de la que está en el remoto. Además me pone que no hay conflictos, que puedo avanzar rápidamente porque esta versión nueva está construida en base al commit que ya tengo anteriormente. Si vuelvo a esta representación, sabemos que con un git checkout podría moverme a este nuevo commit. Anteriormente nos movimos al pasado, ahora me podría mover al futuro, a la versión que hemos descargado desde el remoto. Pero hay otro comando que nos hace el fetch y nos coloca en el presente, actualizando todos los punteros de una manera mucho más rápida, que es hacer un git pull. Al comando git pull habría que pasarle el alias del remoto y el nombre de la rama remota que queremos fusionar con nuestra rama actual. Como en este caso no hay conflictos, podemos hacer un git pull que se actualizarán todas las ramas que tienen el seguimiento ese que le hicimos con un "-u", y lo haremos con un fast forward en el que simplemente se anexan los cambios. Inmediatamente la zona de trabajo se actualiza, de hecho aquí en el main ya vemos el nuevo código y en esta parte vemos los 3 commits, en este último ya vemos que está el head porque vemos que el círculo es distinto y que nuestra rama local master y la rama remota origin master apuntan a este commit. Gráficamente lo veríamos así, después de hacer un pull, realmente lo que hicimos fue un fetch, un checkout y una fusión, pero todo eso lo hemos podido hacer a través de simplemente un pull. Lo ha hecho todo seguido. Otra parte interesante de GitHub como sistema de control de versiones es el trabajo colaborativo. Aquí en mi equipo del cole, lo primero que voy a hacer va a ser configurar Git por primera y única vez con mi usuario y mi correo. Esto ya lo hicimos antes con git config -- global, username y le pondré Javi en cole. Para el correo utilizaré el mismo. Y ya puesto voy a añadir el alias de tree para poder utilizarlo también en este equipo. Lo que voy a hacer en este equipo del cole va a ser clonar un repositorio remoto. Podría apuntar a cualquiera de los repositorios Git de este proyecto, pero por mantener una coherencia voy a apuntar al repositorio de GitHub. Es muy sencillo. En principio tengo que conseguir la URL del repositorio remoto, lo puedo hacer desde aquí, copiándola. Tendría que poner git clone, aquí pondría la URL y si quisiera personalizar el nombre de la carpeta del proyecto, aquí pondría el nuevo nombre de esa carpeta. Por defecto usa el nombre del repositorio que es desafío, a mí me vale, pues lo dejo así. Pulso intro, como el repositorio es privado me debo autentificar en GitHub. Pulso en permitir, autorizo a mi usuario y al volver ya tendría descargado el proyecto. Si entro en él, autorizo en este nuevo equipo, veo que mi archivo main es el más actual de todos y si me voy a la parte del control de versiones, veo los 3 commits, el head en el más actual, que mi rama master local del cole apunta aquí y la rama origin master en el remoto también apunta aquí. Desde un punto de vista gráfico, ahora lo que tendríamos es algo así. Tenemos un repositorio local en casa, otro repositorio local en el cole y un repositorio remoto en GitHub. Lo normal es utilizar este repositorio remoto como punto central de nuestro proyecto, aunque como vemos todo el proyecto está replicado en todos y cada uno de los repositorios, de manera que si perdemos uno no pasa nada, podemos recuperar toda la información. Esto sería una forma de trabajar bastante interesante. Podríamos trabajar en
en ubicaciones distintas, ir haciendo commits en ella y al acabar la característica o la jornada o el punto que queramos, actualizamos el remoto con un git push. En el resto de los equipos podíamos hacer un git fetch para estar al tanto de los cambios en los otros remotos o un git pull para incorporarlos automáticamente. Vamos a suponer que en el equipo del cole vamos a implementar un desafío consistente en generar dos números aleatorios, proponérselos al usuario con una suma y si el usuario da el resultado correcto es que ha superado el desafío. Si volvemos al equipo del cole, este es el cambio que hemos hecho. Vamos a abrir una terminal para subir nuestros cambios. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es mandar a la zona de stage los archivos que vamos a querer guardar en esta versión. Si hacemos un git status, veremos que nos dice que estamos en la rama master, que actualmente esta rama master está sincronizada y en orden con origin master, pero que ahora mismo hay un archivo main que difiere. Lo que vamos a hacer va a ser añadirlo a nuestra zona de stage. Git add main.python. Lo añadimos, lo vemos aquí en la zona de stage. Si hacemos un git status lo vemos en verde y ahora ya sí podemos hacer el commit. Git commit -m desafío suma. Y al pulsar intro lo que tenemos es un nuevo commit en esta rama master local al equipo del cole. En la herramienta gráfica vemos que ahora tenemos aquí 4 commits. La versión más actual de la rama master que está en origin, que está en remoto, es esta esqueleto. En cambio en nuestra rama master local va un commit por delante. De manera gráfica lo podemos ver así. Nuestro equipo de casa tiene los 3 commits anteriores. En GitHub tenemos los 3 commits anteriores. Pero en este equipo del cole en el que hemos estado trabajando tenemos un nuevo commit más, una nueva versión, que vemos que nuestros punteros locales lo están haciendo bien. Nuestro master apunta aquí, pero el master de origin está apuntando al commit 98, a este de aquí. Si hacemos un git status, vemos que estamos en la rama master, pero que nuestra rama master está adelantada a origin master por un commit, por una nueva versión. Y vemos que nos proponen hacer un git push para actualizar el remoto. Así que lo hacemos, git push, y los cambios que tenemos en nuestro repositorio local, si no hay conflicto, se subirán al remoto. Gráficamente la situación es la siguiente. En el cole, que era nuestra versión más actual, hicimos un git add para añadir a esa zona de stage provisional y finalmente un git commit para convertirlo en una nueva versión, y lo que hicimos fue un git push. Este git push va a comprobar que este commit no tiene ningún conflicto para añadirlo a continuación de esta rama master, y si es así, lo sube. En esencia, añadimos al stage, hacemos un commit, hacemos un push. Si volvemos al equipo y hacemos un git status, nos dice que ahora sí está todo correcto en referencia al remoto. Sería un momento ideal para probar en este equipo los comandos referentes al estado como git log, git tree que hemos configurado nosotros y git reflog para ver el histórico. Solo mencionar que ahora, como veis, tenemos más punteros. Tenemos el puntero head, ya lo teníamos antes, master, el de nuestra rama, ya lo teníamos antes, y desde que estamos trabajando con un remoto tenemos nuevos punteros al alias del remoto, en este caso es origin, a cada una de sus ramas, en este momento solo tenemos master, y a la cabecera, que esto solo lo usa GitHub. Bueno, ese día termino en el cole y al día siguiente vuelvo a mi equipo de casa y me pongo a trabajar. Si estamos utilizando el sistema de control de versiones en un entorno cooperativo, lo apropiado es que siempre, antes de empezar a trabajar, compruebes si estás actualizado con tus repositorios remotos, que es donde pueden estar los cambios. Para ello tenemos que hacer un git fetch. Si hacemos un git status antes, nos dice que nuestra rama está actualizado, cuando, si nos fijamos en este gráfico, vemos que nuestra rama de casa no está actualizada, falta el último commit. ¿Por qué pasa esto? Pues porque no hemos hecho un git fetch. Escribimos git fetch y pulsamos intro. Con esto se descargarán las actualizaciones. En entornos como VS Code, git fetch suele correr en segundo plano por defecto para mantener esto actualizado. Nosotros lo que podíamos haber hecho directamente era un git pull para descargarnos las versiones más recientes. Ahora ya sí estaríamos en esta situación. Recapitulando esta parte, lo que hacemos cuando trabajamos con GitHub de manera distribuida es ir haciendo commits de una manera local y en algún momento hacer un push a un repositorio remoto. El resto de los repositorios, o bien con un fetch solamente para informarse, o bien con un pull para incorporar esos datos, lo que van a hacer es ir descargando esas nuevas actualizaciones. Puede ser colaborativo porque trabajas con un grupo de desarrolladores, o puede ser colaborativo en el sentido de que solamente trabajas tú, pero trabajas en ubicaciones distintas. Hasta aquí el segundo de los 3 vídeos dedicados a Git.